Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano. Hoy les quiero hablar de un tema y de informarle de que estamos sufriendo, como todo el mundo sabe, desde hace ya casi un mes un año y medio, pero también hay una guerra, esa guerra eh, que de alguna forma se lucha, pero fuera de Israel. Y les quiero explicar el por qué esa lucha y de qué se trata. Estas son cosas que no salen a la luz, pero que aquí en Israel nos vamos enterando poco a poco y es mi deber contarles, como les cuento todos los días, este tipo de cosas. Mire, en el Jerusalem Post he podido sacar un resumen hoy en día que habla sobre la ley, la ley irlandesa de boicot a los judíos. Miren, tras asumir el poder de Alemania el 30 de enero de 1933, los líderes nazis decidieron implementar un boicot económico contra los judíos alemanes que sumaban aproximadamente 600.000 personas. La primera acción a nivel nacional del gobierno alemán contra la comunidad judía alemana tuvo lugar 2 meses después, el 1 de abril de 1933. Se implementó un boicot de un día contra empresas y profesionales judíos en toda Alemania. En ese día, tropas de asalto nazi con pancartas antisemitas abusivas se apostaron amenazantes frente a comercios judíos y oficinas de profesionales judíos como médicos, dentistas, abogados, banqueros y contables. La estrella de David, pintada en amarillo, como ustedes conocen, y negro, fue pintada en miles de ventanas y puertas acompañada de lemas antisemitas. Ese día, en toda la Alemania, miles de judíos fueron agredidos sin posibilidad de recurso legal. Las tropas de asalto participaron en los ataques mientras la policía observaba, interviniendo en raras ocasiones. La policía es obvio que no hizo nada. Se revocó la ciudadanía alemana a los judíos. Se les prohibió casarse con no judíos. Se impusieron restricciones sobre cuándo podían comprar y se implementó un toque de queda. Se confiscaron todas las propiedades judías y se obligó a llevar una estrella de David amarilla para distinguir a los judíos de los alemanes. La alemana nazi aplicó leyes similares a los judíos de Europa a medida que conquistaba territorio durante la Segunda Guerra Mundial. Nada nuevo que yo les vaya a descubrir aquí. El 1 de abril de 1933, en su contexto histórico, fue el primer paso oficial impulsado por el gobierno alemán en el camino hacia la creación de los campos de concentración y de exterminio que resultaron en el exterminio de 6 millones de judíos en el Holocausto. Desde 1945, y presten atención ahora, ningún gobierno europeo ha promulgado una ley dirigida específicamente a los judíos y que los discrimine. Y resulta casi imposible que hoy en día se promulgue una ley similar. Pues bien, pasando prácticamente desapercibida, fuera de Irlanda, la promulgación de dicha ley ha estado en el centro de debate y la fantasía política irlandesa desde el 2018. Curiosamente, desde las brutales atrocidades de Hamás el 7 de octubre del 2023 y el inicio de la guerra entre Israel y Gaza, ha habido un crecimiento entusiasmo por su promulgación en todo el espectro político irlandés, incluso a nivel gubernamental. Ahora, hay el proyecto de ley de la actividad económica, habla de territorios ocupados,
del 2018 se presentó el 24 de enero del 2018 en el Senado de Irlanda, la segunda cámara parlamentaria, por su principal proponente Francis Black, cantante irlandés, activista pro-Palestina y senadora independiente. Promulgó en el Senado en diciembre de 2018, se debatió ese mismo mes en el Dáil y posteriormente quedó en el banquillo parlamentario. El entonces gobierno irlandés no planteó objeciones morales a su promulgación, pero bloqueó su tramitación por considerarlo contrariamente al derecho de la Unión Europea y violar la competencia exclusiva de la Unión Europea en materia de comercio internacional. Campaña a favor del proyecto de ley. En los años siguientes, todos los adversarios de Israel en Irlanda, incluidos los partidos políticos de oposición, las ONGs y los activistas callejeros, hicieron campañas obsesivamente por su promulgación, incluido un partido del gobierno actual cuando estaba en la oposición. Pero el bloqueo del gobierno irlandés al proyecto de ley se mantuvo hasta el 2024. En mayo del 2024, para apaciguar a los miles de manifestantes callejeros irlandeses anti-israelíes que cada semana coreaban del río al mar, ondeando banderas de Hamas, Hezbollah y de la OLP, y los estudiantes y ONG que realizaban ejercicios similares para desviar el apoyo de los partidos de oposición en vísperas de las elecciones europeas y locales. El gobierno irlandés anunció su reconocimiento del Estado de Palestina, junto a España y Noruega. Por la misma razón, en vísperas de las elecciones generales irlandesas de noviembre de 2024, los principales partidos del gobierno, además de apoyar una moción parlamentaria irlandesa que acusaba a Israel de genocidio en Gaza, también se comprometieron a promulgar una versión enmendada del proyecto de ley del 2018 en caso de ser reelegido. Como ocurrió, sus promotores originales consideran la promulgación del proyecto de ley como un precedente a seguir por otros estados de la Unión Europea. El objetivo declarado del proyecto de ley es hacer efectivas las obligaciones del Estado irlandés en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de los civiles en tiempos de guerra y del derecho internacional consuetudinario. Prescribe que constituye delito importar o vender bienes de asentamientos, prestar servicio de asentamiento o extraer recursos de un territorio ocupado. Aquí empieza. La persona a la que se hace referencia incluye a los ciudadanos irlandeses, a todos los residentes en Irlanda y a las empresas constituidas en Irlanda. Se considera que los bienes de asentamiento son bienes producidos total o parcialmente en un territorio ocupado pertinente por un colono ilegal. Los servicios de asentamiento son los servicios producidos de esa manera. Sus proponentes en el 2018 también lo aplicaron a Gaza, ignorando la retirada de Israel de allí en el 2005. La importación a Irlanda, la venta o el suministro de dichos bienes o servicios por parte de un ciudadano irlandés residente o empresa constituida en Irlanda puede, según las disposiciones del proyecto de ley, resultar en una multa de hasta 250.000 euros y a una pena de prisión de hasta 5 años. Ahora yo les voy a dar los detalles del proyecto de ley. Todo el debate parlamentario sobre el proyecto de ley, así como toda la discusión pública al respecto, se ha centrado en Israel única y exclusivamente y ha ridiculizado
a los colonos israelíes en Judea y Samaria y a quienes residen o trabajan en Jerusalén Este. El término colonos se utiliza como eufemismo en lugar de judíos y es una etiqueta destinada a estigmatizar y deshumanizar. El objetivo central anunciado es boicotear todos los bienes y servicios judíos originarios de allí, o sea, de Israel. Pero las disposiciones contenidas en el proyecto de ley facilitan su aplicación a todos los bienes y servicios israelíes mediante una simple orden ministerial que declare todo el territorio de Israel territorio ocupado. Muchos de los promotores y simpatizantes del proyecto de ley son defensores del BDS, del boicot, y defensores de las campañas de boicot a Israel. Para ellos, el proyecto de ley es simplemente un caballo de Troya para medidas anti-israelíes más extensas y un arma útil para demonizar a Israel presentándolo erróneamente como un estado aparte. Sus promotores en ningún momento abogaron por su aplicación al norte de Chipre, ocupado por Turquía, a Ucrania, ocupada por Rusia, al Tíbet, ocupado por China, ni a ningún otro territorio ocupado, única y exclusivamente a Israel. El gobierno irlandés, formado en enero, se comprometió a impulsar la ley de boicot en lo que respecta a los bienes, pero excluyó su aplicación a los servicios para limitarla a las multinacionales estadounidenses radicadas en Irlanda. Con ello esperaba evitar, por supuesto, las críticas del presidente Trump y que las multinacionales estadounidenses se vieran afectadas por una ley de boicot contra Israel que contradice las leyes anti-boicot de Estados Unidos. Ahora hay unas preguntas claves. Se desconoce el plazo para que el gobierno irlandés publique y promulgue su ley de boicot, así como las medidas que adoptará para garantizar su aplicación. Gran parte del debate al respecto se ha centrado en demonizar a Israel y se ha presentado escasa consideración a su aplicación práctica en el mundo real, más allá de la política. Muchas preguntas requieren respuestas. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Se creará una unidad especial similar a las tropas de asalto nazi que involucre a la policía y las aduanas irlandesas para detectar y confiscar bienes producidos por judíos criminalizados? Se detendrá, interrogarán y registrarán a todas las personas que viajen a Irlanda desde Israel y lleguen a un aeropuerto o puerto irlandés y su equipaje y su persona para garantizar que no estén importando ninguna mercancía que sea ofensiva. Se elaborará un perfil de esos viajeros para garantizar que todos los judíos que entran en Irlanda y los viajeros no judíos que regresen de Tierra Santa reciban el mismo trato que los miembros de la comunidad judía de Irlanda y los grupos cristianos irlandeses que apoyan a Israel sean objetivo de un enfoque específico. Los musulmanes y otros viajeros que lleguen a Irlanda y visiten Israel recibirán un trato similar o estarán exentos de dicho trato. Serán sometidos a interrogatorios y registros quienes entren y salgan de una sinagoga para asegurarse de que nada de lo que posean o lleven puesto se haya originado o comprado en Jerusalén o en Cisjordania. Se aplicará a los bienes adquiridos o producidos en Cisjordania o Jerusalén Oriental antes de la promulgación de los proyectos de ley, en el entendido de que cualquier persona que llegue a Irlanda
desde cualquier lugar, puede haber visitado Israel en algún momento y haber comprado alguno de esos productos o podría estar importándolos a Irlanda desde cualquier lugar. ¿Tendrá todo viajero que ingresar a Irlanda y que firmar una declaración de que no tiene esos productos y estar sujeto a una búsqueda discrecional? Los rabinos que regresan o visitan Irlanda según un objetivo particular, los objetos religiosos como una kipá o un talit o un libro o una agadá generarán automáticamente sospechas. Un viajero que viste kipá, el gorrito, tendrá que demostrar la procedencia de la kipá. Se realizarán redadas en los comercios minoristas irlandeses para verificar el origen de los productos que se venden y se colocarán carteles advirtiendo a los compradores que no adquieran productos judíos contaminados. Productos particulares como dátiles, aguacates, hummus, tejina, aceitunas, uvas, higos, cítricos, etcétera, generarán particularmente sospecha. ¿Será necesario determinar la procedencia de cualquier mercancía importada de Israel independientemente de quién lo haya adquirido? Por ejemplo, si un turista que visita Israel o Belén compra un recuerdo a un comerciante árabe, podría ser confiscado si no se puede demostrar que fue fabricado por un fabricante cristiano, musulmán o beduino o druso. Será ilegal importar o vender en Irlanda cualquier tecnología o equipo médico cuya parte haya sido inventada o producida en Jerusalén Este o en Cisjordania por una persona o una empresa judía. ¿Podría un ciudadano irlandés que regresa a Irlanda tras haber tenido un marcapaso implantado en Israel después de un incidente cardíaco ser arrestado por su importación debido a que su creación fue en parte contribuida por un residente judío de Judea y Samaria o Jerusalén Oriental? El proyecto de ley validará las actividades matonas e infantiles de los activistas del BDS en Irlanda, que incluyen asaltos a supermercados, ataques a aguacates, acoso e intimidación de compradores y personal y mucha invectiva anti-israelí. Miren, los anteriores son solo algunas de las preguntas relevantes para la aplicación y cumplimiento de una versión elaborada por el gobierno irlandés de la maligna y discriminatoria ley de boicot del 2018. Este ridículo gobierno prometió una legislación irrelevante para poner fin a la guerra entre Israel y Gaza, la liberación de rehenes ni la resolución del conflicto israelí-palestino, lo que dominó los intercambios políticos durante la primera semana de sesiones tras la formación de un nuevo, antiguo gobierno de Irlanda. 24 parlamentarios intervinieron en un debate a favor de la medida en diversas formas, pero ninguno abordó su posible aplicación ni identificó a qué bienes podría aplicarse ni su valor. De los 24 oradores, solo 3 hicieron una breve referencia ritual al destino de los rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza. La nueva ley de territorios ocupados prometida por el gobierno irlandés no provocará tanto ridículo internacional, sino más bien aprobio e ignominia internacionales, además de ser abiertamente antisemita. Es probable que el gobierno irlandés se salve de sí misma si la Unión Europea deniega la aprobación previa de la ley
o si sus tribunales la invalidan por ser contraria al derecho comunitario. Si el presidente Trump hará referencia crítica a esta ley limitadora de los nazis cuando el primer ministro irlandés visite la Casa Blanca este miércoles para de alguna forma celebrar el Día de San Patricio, es actualmente objeto de mucha especulación en Irlanda y, como es de suponer, preocupa al gobierno irlandés. Existe la preocupación de que pueda sofocar la camaradería durante la presentación de un plato de trébol. En este caso es importante declarar, si compro una kipá nueva cuando visito la ciudad vieja de Jerusalén y el muro del templo, normalmente también llevo conmigo una kipá que ya he comprado. Si se promulga la ley, quiero saber si me arrestarán y procesarán por intentar importar ambas o solo mi última compra al regresar a Dublín. Y si me confiscarán alguna o las dos. En fin, fíjense todo lo ridículo de todo esto, pero que son cosas que se promueven y cada vez se promueven más. Entonces, estas son cosas que el gobierno irlandés no promueve en todo el mundo, pero sí lo promueve dentro del país. Y ustedes no se enteran. Y ustedes tienen que saberlo lo que pasa hoy en día. Y esto que les estoy contando en Irlanda pasa en otros países de Europa. Lo que pasa es que la prensa no lo publica. En fin, este tipo de cosas es lo que a mí me interesa que ustedes conozcan para que las divulguen y sepan la clase de sociedades que hay en Europa y en muchísimos otros sitios, pero en especial en Europa. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel para LTV.